Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la actividad académica de Comité de Estudios Médicos. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Trejos, que nos va a presentar enfermedad relacionada con IgG4. Listo. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes virtuales y presenciales. Hablar de esta enfermedad es algo más bien un poco complejo, sobre todo por la trayectoria histórica que tiene la misma. Listo. Entonces, los objetivos de la actividad son dos principales: identificar los puntos claves para sospechar esta entidad y cómo hacer su diagnóstico, y finalmente resaltar unas pautas muy generales del tratamiento de estos pacientes. Entonces, primero, para traer unos datos históricos al respecto, hacia 1888, 1890, el doctor Johann von Mikulitz, quien era un cirujano, empezó a notar que había pacientes que tenían unos cuadros de pancreatitis autoinmune, por un lado, y adicionalmente notó que había pacientes que tenían crecimiento de las glándulas que estaban debajo de la boca, las submandibulares, las parótidas, algún compromiso de las glándulas lacrimales, como lo ven acá. Y en un principio, él consideró que esto era una entidad, se llegó a nombrar como Mikulicz en su momento, considerando un compromiso glandular aislado por una enfermedad inflamatoria que hasta ese momento no tenía nombre. Hacia 1930, el oftalmólogo, el doctor Sherman, documentó finalmente que habían otras enfermedades que también comprometían las glándulas, en este caso las glándulas también submandibulares, parótidas, las que se encargan principalmente de la salivación, y que había un crecimiento de las mismas, cambios inflamatorios en la histopatología, y se pensó que estas dos entidades eran la misma. Incluso que esta enfermedad de Mikulicz era un subtipo de síndrome de Sjögren, que son pacientes que totalmente debemos sacar reumatología. Después, los doctores Morgan y Castellman también encontraron que había problemas no solo en las glándulas, sino en los nodos linfáticos, con unos cambios muy similares a lo que ya habían descrito. Hacia finales del siglo XX, en Asia, se empezaron a encontrar casos muy similares, pero ya principalmente de pancreatitis autoinmune, es decir, el propio cuerpo del paciente estaba inflamando y destruyendo su páncreas. Y dijeron, esto es tan curioso, ¿será que es lo mismo? ¿Son entidades distintas? ¿No nos estamos dando cuenta que hay una nueva enfermedad? En la literatura fue a partir del año 2000 donde crecieron las publicaciones con esta enfermedad, y se dieron cuenta que en diferentes partes del mundo, muchas personas, sin saberlo al mismo tiempo, estaban encontrando la misma enfermedad confirmada con histopatología, pero no se han dado cuenta que era un mismo espectro que podía afectar múltiples órganos. Las glándulas submandibulares, las glándulas lacrimales, el páncreas, que finalmente es una de las glándulas, si no la más grande que tenemos en el cuerpo, estaban siendo afectadas por esto. También los nodos linfáticos y también otros compromisos en otros órganos. Entonces ya finalmente, hacia los años 2000, en realidad más o menos como hacia 2012, se trató de estandarizar esto y se denominó que era enfermedad relacionada con IgG4. Ya vamos a ver un poquito más a profundidad eso qué quiere decir, pero primer mensaje: es una enfermedad muy joven, polifacética. Esta enfermedad tiene apenas 23 añitos y nos puede afectar cualquier parte del cuerpo. Listo, ya vamos a ver por qué tiene la capacidad de hacer tanto daño. ¿A quiénes afecta? Epidemiológicamente es difícil tener datos a nivel global porque es una enfermedad rara, ¿listo? Pero usualmente lo que se ha descrito son adultos de edad media, principalmente hombres por encima de los 60 años, que pueden tener compromiso en cualquier parte del cuerpo, de cabeza a pies, involucrando glándulas, nodos linfáticos, páncreas, entre otras estructuras. A nivel de cabeza y cuello, la distribución es muy similar para hombres y mujeres, pero ya cuando vemos los compromisos en otros órganos, prima el compromiso en hombres que en mujeres. Tal vez en Japón es donde más se han descrito casos y más se han documentado y escrito epidemiológicamente estos pacientes, en donde a cada 3 de cada 100.000 pacientes se les ha encontrado pancreatitis autoinmune tipo 1. ¿Listo? Ya para entrar en materia, ¿qué es esta enfermedad y qué es ese nombre tan raro? Las inmunoglobulinas que producen finalmente los plasmocitos cuando hacen su cambio de isotipo de linfocito B a plasmocito
son de varios tipos: inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G. Y dentro de ese subtipo de anticuerpos o defensas, como llamamos, la inmunoglobulina G tiene 4 subtipos que se van a diferenciar a nivel ya molecular por los aminoácidos y las proteínas que tengan en sus cadenas pesadas y en sus cadenas ligeras. Entonces, de esos 4 subtipos que hay de inmunoglobulina G, la inmunoglobulina G subclase 4 es la más frecuente. Menos del 4% de los anticuerpos circulantes pertenecen a este subtipo. Y en estos pacientes en particular, con muchos bemoles por esta molécula, se han encontrado tanto en los tejidos, aumento de células plasmáticas que han, por así decirlo, evolucionado a especializarse en producir solamente esta inmunoglobulina, que están infiltrando los tejidos. Ustedes dirán, pero pues, ¿por qué? ¿Qué pasa allí? ¿Eso es un cáncer? ¿Por qué se comporta así? ¿Si es algo en teoría autoinmune? Sucede que hay unas disregulaciones y unas exposiciones antigénicas que no están muy bien dilucidadas y facilitan que en todos los sitios donde haya linfocitos T foliculares ayudadores de subtipo TCD4, que tienen unos cambios que ya vamos a ver, facilita que esos linfocitos B maduren a un plasmocito, que hagan este cambio de isotipo y que empiecen a producir en exceso inmunoglobulina G4 localmente o a veces a nivel sistémico. El punto en realidad no es la inmunoglobulina G subclase 4, es el efecto y la acumulación de células que caracteriza una enfermedad que es fibroinflamatoria, es decir, el tejido cada vez se va poniendo más rígido, más fibroso, se estimulan más los fibroblastos, porque eso es parte de esos efectos que hacen esas citoquinas a nivel local, y el daño en últimas es por exceso de células que se juntan y forman masas, y por exceso de citoquinas que van a transformar o van a activar esos fibroblastos para que ese tejido, que normalmente para que quede blandito, se va poniendo tan rígido como si fuera un estropajo y va afectando anatómicamente el funcionamiento de cualquiera de los tejidos donde se depositen. Eso incluye las glándulas que vamos a tener: glándulas lacrimales, glándulas submandibulares, las parótidas, las estructuras de los ganglios linfáticos, el mismo páncreas, las estructuras que están adyacentes a la aorta, entre otros sistemas donde se va a generar exactamente el mismo daño. Esto. Entonces, ¿qué va a generar? Pues ese órgano que antes funcionaba y ahorita está siendo invadido por una estructura que cada vez lo hace más rígido, va a dejar de funcionar bien. Ese daño puede ser transitorio si se documenta en etapas tempranas y se puede intervenir, o puede ser permanente en etapas últimas donde lo que predomina es la fibrosis. Y finalmente, según el órgano comprometido, esos pacientes pues pueden fallecer. ¿Cómo se produce? Como les mencionaba ahorita, no se ha reconocido claramente qué antígenos pueden predisponer a que haya un nicho inmunológico en donde en estos centros terminales, estos linfocitos T, CD4, subclase foliculares ayudadores, o T-helper, van a tener una diferenciación, un perfil de citoquinas en donde van a traer, por un lado, eosinófilos, que es parte de lo que se da en las tinciones de las biopsias, un perfil más eosinofílico. Adicionalmente, va a haber una cooperación de T en donde se va a diferenciar ese linfocito B a plasmocito, que va a hacer un cambio de isotipo. Ahí IgG4, como les comentaba, es la menos frecuente de todas las inmunoglobulinas, por un lado. Estos plasmocitos finalmente van a tomar 2 vías, van a quedarse en el tejido produciendo citoquinas que perpetúan esta cadena, sobre todo de expansión de centro germinal, atrayendo más células y facilitando la formación de masas. Y por otro lado, hay un perfil de citoquinas que va a facilitar la fibrosis con estos linfocitos T reguladores, con efectos sobre los fibroblastos. ¿Listo? Estas inmunoglobulinas G4, la función que hasta ahora se les ha medianamente podido encontrar es que sean trampas antigénicas, es decir, que sean como nichos o redes en donde los antígenos que no deberían expresarse para no perpetuar unos fenómenos de autoinmunidad sean trampas donde queden esos antígenos, ya vamos a ver por qué, y no generen ninguna inflamación. Las inmunoglobulinas, si recuerdan de las clases de inmunología, usualmente, cuando usted tiene una reacción de antígeno-anticuerpo, va a activar la vía clásica del complemento, finaliza en el complejo de ataque de membrana y destruye el tejido donde estos se depositen. Las inmunoglobulinas de subclase 4 tienen la particularidad de que no activan el complemento, por lo tanto no van a generar per se una destrucción mediada por autoanticuerpos o por anticuerpos. En estos pacientes, lo que se ha descrito es que esos plasmocitos van a tener un intercambio de cadenas que no sucede en otras condiciones. Es decir, que la afinidad que tenga este anticuerpo morado por X antígeno
y este anticuerpo verde por X antígeno, en el proceso de desdiferenciación del linfocito B del plasmocito, va a haber un cambio de cadenas, o sea que van a ser anticuerpos que por un lado pueden agarrar un antígeno y por el otro brazo pueden agarrar otro antígeno, y los denominamos anticuerpos biespecíficos. En otras enfermedades, pues de las que vemos autoinmunes, esto usualmente no pasa, porque los antígenos están muy identificados, muy definidos, y los anticuerpos tienen un blanco específico al que se van a unir. En esta enfermedad no sucede eso, no va a ser propiamente una enfermedad autoinmune en el sentido estricto que el anticuerpo va y se deposita y hace daño, porque no va a tener estos fenómenos de inflamación, sino que el proceso para que se den estos anticuerpos genera exceso de células, genera fibrosis, que eso en últimas es lo que sí le está generando un daño al paciente. Bueno, cuando ya miramos en la literatura respecto a esto, ustedes dirán, si producen ese exceso de anticuerpos, pues lo más fácil y más práctico puede ser medirlos en sangre y ver si eso se relaciona o no con la enfermedad del paciente, porque finalmente están produciendo de más. Pues resulta que no hay una correlación estricta entre medir esos niveles en sangre o no, porque se pueden elevar por otras causas, y cuando ya evalúan pacientes que tienen finalmente el diagnóstico de esta enfermedad, casi que el 40% de los pacientes, o sea, 1 de cada 4, no va a elevar niveles de hemoglobina G clase 4, sino que pueden estar completamente normales y aún así tener la enfermedad. Entonces es importante saber que existen, cómo se producen, tienen un papel importante en el diagnóstico con los valores que ya vamos a ver, pero no son un requisito exclusivo para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad en estos pacientes. Acá está lo que les comentaba. Si ustedes observan, esta acá es la pancreatitis autoinmune, esta es de las que más se elevan los niveles en sangre de este anticuerpo, pero cuando se compara con otros pacientes que tienen otras enfermedades del páncreas, sean inflamatorias, tumores benignos, cáncer de páncreas, estos niveles también se elevan. Entonces se han propuesto una serie de puntos de corte, visto que ya veremos más adelante, y veremos utilidad para pues, orientarnos en los criterios diagnósticos de los pacientes. Bueno, no escucho bien. Entonces, la siguiente pregunta, si eso es tan molecular, tan chiquito, finalmente, ¿cómo llegan al diagnóstico si en sangre pues esa prueba no es tan útil? Entonces, cuando ya vamos a ver los criterios histopatológicos, esto es cómo se ve esta enfermedad. Esas células que les mencioné ahorita son las que vamos a ver más moradas acá. Todo lo que ustedes ven rosado es fibrosis, es decir, tejido que se ha puesto extremadamente rígido, como si fuera un estropajo, y no permite pues el funcionamiento del órgano. Lo que queda en morado más oscuro son esas mismas células que están justamente infiltrando ese tejido y favoreciendo que haya este cambio de una tensión más eosinofílica. Eso se denomina fibrosis estoriforme. Esto es porque cuando lo ven al microscopio parece como una rueda. Utilicen la imaginación. Acá se ven unas rayitas que parece como si esto fueran unas rueditas de llanta. O como si fuera una estera pues que estuviera entrecruzada. Lo otro que presentan esos pacientes es que se puede hacer una fibrosis alrededor de los vasos y eso genera un cierre como tal del vaso que se llama una flebitis obliterante. ¿Listo? Entonces, acá ¿qué tenemos? Es una enfermedad joven que puede afectar cualquier parte del cuerpo, que tiene un nombre que produce una sustancia que no siempre va a estar presente, lo que puede hacer un poco confuso la utilidad de este examen, pero sabemos que claramente tiene un componente inmunomediado, que es inflamatorio y que nos puede imitar muchas otras enfermedades, porque si va a formar masas, en última lo que pues, se pueden encontrar es como si fuera una enfermedad linfoproliferativa, como si fueran tumores, como si fuera un compromiso aislado glandular. Y en últimas ya vamos a ver que para el diagnóstico se necesitan muchos criterios, tanto clínicos como patológicos e histopatológicos, para poder estar seguros de que es el diagnóstico que el paciente tiene. De ahí que pedir los niveles de IgG4, pues 1 de cada 4 pacientes puede tener la enfermedad y no tener esos niveles elevados, pero no nos desestima, ya lo vamos a ver por qué. ¿Cómo se presenta? Esto es pues un resumen de lo que les comenté ahorita. Básicamente es una alteración inmunológica, pero que no tiene las características estrictas de las enfermedades autoinmunes que estamos acostumbrados a ver, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide o el síndrome de Sherpa. Como les mencionaba ahora, puede afectar de la cabeza a los pies cualquier sitio que se les ocurra. Sin embargo, por frecuencia, van a ver que estas que están acá en naranja son las descripciones iniciales que les comenté que habían hecho estos doctores por allá hacia finales del siglo XIX.
compromiso de las glándulas lacrimales, compromiso de las glándulas salivares mayores, compromiso pancreático y compromiso del retroperitoneo, que es ese espacio que está justo entre los músculos de la columna y el peritoneo posterior, donde están alojados parte de los riñones y parte de las estructuras musculares, parte de los vasos que van a estar allí desde el diafragma hasta la pelvis. Menos frecuente van a ver en verde compromiso aislado de la tiroides, las meninges e incluso la aorta. Y en el espectro de la mitad estarán el resto de estructuras. ¿Listo? Entonces, ven que casi que estos pacientes pudieran consultar por cualquier especialidad inicialmente, hasta que se empiece a ver que hay un compromiso tal vez crónico, multisistémico, que no se sabe muy bien cuál sea la causa. Cuando ya comparamos entre hombres y mujeres, cómo se presentan o qué diferencias hay, principalmente los hombres han cursado con pancreatitis autoinmune y fibrosis retroperitoneal. Ya vamos a ver en detalle, pues, como pistas clínicas para cada uno de estos diagnósticos. Y en las mujeres lo que más frecuente se ha encontrado es un compromiso de las glándulas, cialoadenitis, dactiodenitis, sinusitis, es un compromiso más de cabeza y cuello. Por ende, puede que la puerta de entrada para estas pacientes sea consultar al oftalmólogo de forma recurrente porque tienen las glándulas inflamadas o porque tienen sinusitis crónica o porque les ha salido algo en el ojo o una masita o algo que de pronto no se ha detectado. Y claramente si les afecta el ojo van a buscar inicialmente esa especialidad. Pero siempre hay que hacerse la pregunta, aunque esto es un poco menos frecuente, si no estaremos ante una enfermedad pues, de este tipo. ¿Qué manifestaciones urgentes puede tener esto? Lo principal es el compromiso pancreático, del árbol biliar y del retroperitoneo. ¿Por qué? Porque si en el retroperitoneo yo tengo los riñones, los partes de los ureteres, la aorta y sus grandes vasos y ramas, si todo eso de un momento a otro se me contrae y se me pone fibrótico, pues puedo tener una hidronefrosis bilateral, puedo tener lesión renal aguda, puedo presentar un compromiso grave de la aorta que se manifiesta con compromiso vascular distal. Entonces, esta es una de las urgencias que puede presentar esta enfermedad. ¿Sí? Y la otra es el compromiso pancreático del árbol biliar, porque pasa lo mismo. Si usted fibrosa todos los conductos que están allí, pues va a tener ictericia, va a ser indolora, va a tener elevación de las bilirubinas porque no se pueden drenar. Y finalmente la imagen es la que le va a orientar a usted si posiblemente está ante esta entidad o ante un tumor o alguna otra enfermedad primaria del páncreas. Partiendo de esos órganos que están afectados, se han caracterizado 4 fenotipos o 4 subgrupos de esta enfermedad, que hacen en realidad relación a lo que habían descrito inicialmente Mikulicz, Schoepen y los otros doctores Kastelman y el doctor Kahneman. Primero, y uno de cada 3 pacientes va a tener compromiso pancreatobiliar y posiblemente la puerta de entrada sea cirugía general con dolor, ictericia, masa y hasta que usted no tenga imagen y biopsia, no podrá saber en realidad si fue un tumor, si fue un cáncer de páncreas o en realidad estaba frente a esa entidad. Incluso a veces son los cirujanos quienes solicitan la evaluación por sospecha de una enfermedad relacionada con un cuadro cuando entran al campo quirúrgico. Compromiso retroperitoneal y de la aorta, uno de cada 4 pacientes. Y usualmente esto rara vez le va a llegar al internista porque la puerta de entrada de esto va a ser algo vascular usualmente. ¿Listo? De ahí que la imagen sea muy útil. Cabeza y cuello tal vez estaban un poco más familiarizados y ya con el compromiso es de muchos órganos al mismo tiempo, posiblemente ahí sí, pues en algún punto medicina interna o reumatología le van a ver en el hospital. ¿Sí? Esa clasificación de subtipos sale de estas cohortes en donde compararon en 2 centros internacionales cómo se distribuían esos pacientes y qué tan frecuente es que estuviera esto asociado con compromiso de otros órganos. Y de ahí fue que pues lo pudieron clasificar de manera un poco más práctica según los hallazgos imagenológicos y clínicos. ¿Listo? Acá de forma llamativa, miren ustedes que si bien sí se midieron niveles de IgG4, donde más estaban elevados o lo que ellos encontraron era en enfermedad sistémica, pero ya vamos a ver que incluso dentro de cada uno de estos fenotipos hay órganos que pueden elevar más o menos esta inmunoglobulina, de ahí que no sea tan precisa y tan específica. ¿Listo? Pues uno de cada 3 va a tener compromiso pancreatobiliar. ¿Listo? La principal que se ha descrito es la pancreatitis autoinmune tipo 1 y la característica imagenológica por tomografía computada y contrastada va a ser un páncreas en salchicha, que así usualmente lo describe radiología. Lo otro es que clínicamente cursen con una ictericia obstructiva y de forma muy llamativa.
hasta la mitad de estos pacientes van a ser una diabetes mellitus, ¿listo? Entonces, otra puerta de entrada puede ser un trastorno del páncreas exocrino. Ese paciente que está con una diarrea crónica malabsortiva, que de la nada debutó con diabetes, que viene porque tiene problemas de malnutrición, y estamos viendo el reflejo de que de pronto ese páncreas ya dejó de funcionar hace rato porque algo lo infiltró, de pronto cabe preguntarse si hay un compromiso en otros órganos que nos haga pensar que esté presentando algo más anatómico que algo pues per se netamente endocrino. Acá está la imagen, es una tomografía computada contrastada, este es el páncreas, acá está el vaso, estas son las vértebras, esta es la aorta, listo. Y aquí, esto que ustedes ven acá es el páncreas muy edematizado, pues, con captación heterogénea del contraste, ¿listo? Que es lo que denomina pues como un páncreas en salchicha. Usualmente el páncreas, el grosor debe ser como la mitad de lo que estamos observando ahí. ¿Listo? Cuando ya se compara esos pacientes, porque el diagnóstico diferencial inicial siempre será una malignidad, tanto por el grupo etario como por el aspecto de la imagen, con los marcadores tumorales, tal vez lo que más puede distinguirlo o más puede ayudar a discriminar una a la otra es este CA19-9, que usualmente en cáncer de páncreas, cuando se sospecha eso, se solicita más que como diagnóstico, como factor pronóstico una vez se confirme la enfermedad. En la enfermedad relacionada con IgG4 o pancreatitis autoinmune no tendría por qué estar tan elevado. Lo otro que se puede comprometer es el árbol biliar con una colangitis esclerosante, y es que las vías biliares cada vez se ponen más rígidas, no permiten la salida adecuada de la bilirrubina, y esos pacientes van a cursar principalmente con ictericia. Diferenciar esto de otras enfermedades que también inflaman el árbol biliar y pueden generar estenosis, incluso rosariadas o estenosis por compromiso por malignidad, solamente se puede hacer con biopsia. De ahí que en esos pacientes sí o sí vamos a estar de la mano con el equipo de cirugía o cirugía hepatobiliar para saber finalmente qué sale en la histopatología, si hay sospechas clínicas que requieran hacer tinciones especiales, y la comunicación pues con el equipo quirúrgico debe ser muy fluida. ¿Listo? En esta enfermedad se ha encontrado que los niveles tal vez no son los más elevados, esto como ustedes lo ven acá. Puede ser tan bajito como 6 o tan alto como 2.500 casos. Entonces no es algo que nos permita discriminar. ¿Listo? ¿Qué le hace sospechar que pueda ser relacionado con IgG4? Que usted ya tenga compromiso, por ejemplo, también en el páncreas, que sea un páncreas en salchicha, que usted vea cambios sugestivos o masas, o tenga compromiso en otros órganos, o por ejemplo, fibrosis retroperitoneal, compromiso de los riñones, compromiso de otras glándulas, que le permita a usted llenarse de motivos que la enfermedad no está solo localizada en el árbol biliar, sino que también está comprometiendo en otras estructuras. ¿Listo? El segundo punto o el segundo fenotipo es que uno de cada 4 va a tener compromiso de la parte retroperitoneal. Grosso modo, la aorta y sus grandes ramos y los ureteres. Se va a describir en imagen como una aortitis no infecciosa, sobre todo por el tipo de distribución pues, de la fibrosis o de la masa alrededor de la aorta. Puede presentar aneurismas o disección, y estos pacientes estar completamente asintomáticos. Puede ser incluso un hallazgo incidental o quejarse de algo tan vago como un dolor lumbar y no percibir absolutamente nada diferente. Por el compromiso vascular y de grandes vasos, uno de los diagnósticos diferenciales es la arteritis de Takayasu o la arteritis de células gigantes que tenga compromiso menos frecuente en otros lechos. Y la enfermedad relacionada con IgG4 en realidad casi no compromete los miembros superiores, sino va a comprometer las subclavias, a diferencia de la arteritis de Takayasu, que es otro de los hallazgos que nos puede servir. La aorta torácica muy rara vez se va a comprometer, y el impacto va a ser más que todo en retroperitoneal. Y ya si nos describen pues compromiso de una aortitis que de pronto no es infecciosa y además nos orientan a que haya fibrosis retroperitoneal por la imagen, los diagnósticos de las enfermedades que usualmente dan eso son poquitas: malignidad, cambios post-radioterapia, enfermedad de Erhanchester, y entre ellos la enfermedad relacionada con IgG4, que son estos de acá. Listo. ¿Cómo pueden cursar estos pacientes si el retroperitoneo se fibrosa? Como les expliqué, todo lo que esté allí va a dejar de funcionar bien. Entonces puede haber dolor por la retracción y compromiso del peritoneo visceral, puede haber dolor lumbar y pueden presentar hidronefrosis. Es muy raro que este compromiso sea completamente aislado, y siempre que nos describan eso, debemos buscar en otros sitios otras glándulas que puedan estar comprometidas. Acá ven ustedes una tomografía computada contrastada en un corte más o menos a nivel de T11, T12.
Aquí está la aorta descendente y acá vemos tejido que está depositado en el retroperitoneo cerca de la aorta. Acá ya estamos en abdomen, aquí estamos en riñón izquierdo, acá estaría el riñón derecho. Y lo que ustedes observan acá es que esta pelvis renal está completamente dilatada, acá está lo que le llega un poquito de contraste, y esto de aquí es el ureter que está completamente colapsado por la infiltración de la fibrosis. ¿Listo? Acá lo pueden ver de una manera más clara. Y ya mucho más hacia la zona de las caderas, acá vemos el acetábulo, vemos la cabeza del fémur, ven ustedes que son masas que están comprometiendo el retroperitoneo y están muy cerca del colon sigmoides que ven acá al final. Sí. Bueno, de nuevo, se han hecho la misma pregunta: ¿qué tan frecuente es que los niveles séricos de IgG4 estén elevados? Es impreciso. Acá es otra imagen del compromiso renal. A veces el compromiso en los riñones, lo ven acá, y alrededor de la aorta, que es todo este tejido que está acá metido, puede ser tan sutil en los riñones como una nefritis tubulointersticial y una proteinuria y una falta de concentración de la orina. O puede ser tan grave como que esté en hidronefrosis, esté en una urgencia dialítica porque hubo compromiso bilateral. Pasando al tercer fenotipo, el de cabeza y cuello, que es tal vez el que más se ha descrito, se escribió inicialmente por el compromiso glandular. Recordemos que las glándulas también generan folículos linfoides o generan unos nodos donde hay linfocitos B, linfocitos T, células presentadoras de antígeno, que si eso se desregula, puede generar cambios, crecimiento y cambios a veces fibróticos. Usualmente son adenopatías indoloras que pueden confundir con un síndrome linfoproliferativo, pero usualmente en lo que se ha escrito es que son asimétricas, no tienen síntomas B, la instauración es muy crónica, pero el efecto compresivo es tal vez lo que más nos incomoda al paciente. Esto fácilmente puede ser un cáncer de lengua, puede confundirse con una escrófula tuberculosa, pero hasta no tener una muestra de tejido no vamos a poder diferenciar una cosa de la otra. ¿Sí? Cuando se comparan diferentes enfermedades que afectan las glándulas con la enfermedad relacionada con IgG4, usualmente la que más puede generar confusión es la enfermedad de Castellón multicéntrica, que se asocia a la infección por virus del herpes tipo 8. Y lo que va a permitir la distinción va a ser las distinciones de inmunohistoquímica y verificar si hay o no presencia del virus en el tejido, para poder estar seguros que no estamos ante esta entidad que puede comprometer pues cualquier nodo linfático en todo el cuerpo. Respecto a las glándulas salivares, cualquiera puede estar comprometido. Antes se llamaba tumor de Kuttner, se llamó enfermedad o se denomina enfermedad de Mikulicz inicialmente cuando era restringido a cabeza y cuello, pero miren que llamativamente los pacientes que tienen pancreatitis autoinmune, hasta 1 de cada 4 ya tiene compromiso en el cuello. Por esos pacientes que se presentan con anomalías en la imagen del páncreas, que damos un páncreas en salchicha en algún momento, si así lo reportan, no es descabellado ir a revisarles el cuello, verificar que no tengan adenopatías, verificar que en las imágenes no haya ningún compromiso glandular, porque esto nos aumentaría la probabilidad de test que tiene ese paciente para cursar con esta entidad. ¿Listo? Como se comprometen las glándulas, estos pacientes pueden tener síntomas serios. Sin embargo, cuando se compara con pacientes con síndrome de Sjögren confirmado por biopsia versus los que tienen enfermedad relacionada con IgG4, a pesar de que los síntomas secos no van a ser distintivos, las artralgias van a ser más frecuentes en Sjögren, pues muy en el límite de la significancia estadística, pero lo claro es que los autoanticuerpos específicos no tendrían por qué estar presentes en una enfermedad relacionada con IgG4, porque no es una enfermedad netamente autoinmune, a diferencia de lo que sí sucede en el síndrome de Sjögren. Entonces, en ese caso, y ya vamos a ver cuáles son esos exámenes que estos pacientes deben tener desde el inicio para evitar caer en diagnósticos que pueden ser alternativos o que pueden ser más probables que una enfermedad que es muy poco frecuente. Acá está el compromiso glandular, miren que es muy variado. A nivel ocular, la dacryoadenitis es lo más frecuente, pero hasta la mitad de los pacientes que cursan con pseudotumor orbitario, que como les comentaba, la puerta de entrada puede ser para ellos y la oftalmología, van a cursar con esta enfermedad relacionada con IgG4. Otras entidades de reumatología que pueden dar esto, la granulomatosis con proliferación puede generar tumor pseudoorbitario, la sarcoidosis también, y ya en enfermedades malignas, los linfomas, el linfomas T o linfomas BNK pueden generar este compromiso también. ¿Listo? También puede haber compromiso o infiltración de los músculos y pueden tener proptosis. Si ustedes miran acá en esa tomografía computada de cara,
ven que acá están los dos ojos, este es el cristalino, y si ustedes observan el ojo izquierdo del paciente, y si trazáramos una línea aquí, pues este ojo claramente está por fuera de su órbita comparado con el otro. Y es porque acá estos músculos están completamente infiltrados por este tejido y estas masas que están generando este cambio anatómico. Bueno. Ya el último fenotipo de esta enfermedad, que es la enfermedad de Mikulicz sistémica, como su nombre lo indica, cualquier órgano puede estar comprometido. ¿Listo? Y esto sí puede dar al paciente muchas vueltas porque el pulmón se puede enfermar, cualquier parte del pulmón, entonces puede comprometer la pleura, puede dar tumores, puede generar compromiso alveolar, puede generar compromiso broncovascular, puede también generar compromiso intersticial, y cualquiera de las estructuras se puede ver afectada. Si nos remontamos a la fisiopatología de la enfermedad, es polifacética y puede afectar cualquier órgano. ¿Listo? De lo más frecuente que se ha descrito son lesiones sólidas, nodulares, que pueden parecer al inicio un cáncer de pulmón, pero después, cuando ya se han tomado las muestras o la histopatología, resulta que era una enfermedad relacionada con IgG4, de ahí que las biopsias, y si usted sospecha de eso, tenga una comunicación con el equipo de patología, ojalá un patólogo experto que sepa hacer las inmunohistoquímicas y sepa hacer bien las relaciones entre IgG4 e IgG local y estar familiarizado con estos casos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque del paciente ir a recibir quimioterapia para un cáncer de pulmón a recibir esteroides para algo que es fibroinflamatorio, tal vez las secuelas y las consecuencias son muy diferentes, ¿cierto? Entonces, por eso, la comunicación con el equipo de patología es fundamental. Aquí está, esto es un corte de tomografía de tórax de alta resolución, donde ustedes observan, aquí viene la vía respiratoria superior. Acá, lo que ustedes observan más en blanco, es un nódulo pulmonar. ¿Listo? Y hasta allí uno puede pensar que es un cáncer de pulmón. Hasta que no tenga la biopsia, usted no tendrá cómo desvirtuar esta hipótesis. Acá usted ve que hay un compromiso por vidrio esmerilado, es decir, que no se ve tan gris como el resto, sino un poquito más blanco. Y se ve compromiso intersticial en donde estos septos están cada vez más engrosados. O usted puede ver como en este punto de acá, un patrón raya, punto, raya, en donde es muy sugestivo de un compromiso en la diseminación linfangítica, que es muy frecuente en sarcoidosis o en tumores de otras estilos. Esto que observan acá también, la tomografía de pulmón de alta resolución. El compromiso que se ve acá es un compromiso por panal de abejas o una fibrosis pulmonar, en donde ya el compromiso intersticial o lo que sostiene los alveolos está tan fibrótico que eso impide una buena distensibilidad, una buena difusión de los gases y pues obviamente un compromiso pulmonar más extenso. A nivel renal, como ya les había comentado, el hallazgo más frecuente, casi que uno de cada dos pacientes, es una nefritis tubulointersticial. Entonces son pacientes que van a cruzar con trastornos hidroelectrolíticos, puede parecerse un síndrome de Fanconi, pueden presentar hipostenuria y solamente la biopsia va a indicar exactamente qué es lo que se ha encontrado ya. De forma llamativa, a pesar de que la IgG4 no suele consumir el complemento, en los pacientes que tienen compromiso renal y en general en esta enfermedad, por causas que no están muy claras, es frecuente encontrar hipocomplementemia C3 y C4 que no obedece a fenómenos autoinmunes en lupus o en Sjögren o en crioglobulinas o en otras entidades que razonablemente se hayan descartado. Acá en estas tomografías contrastadas vemos ambos riñones, derecho e izquierdo. Lo que observan acá es lo que debería ser la corteza, y acá viene la pelvis renal, y se observan la captación del contraste es muy heterogénea al interior de la corteza, porque hay unas áreas que están inflamadas que no captan, y otras áreas que están fibróticas que tampoco están captando bien. Por ejemplo, como se observa. Y esto se ha caracterizado muy bien en pacientes con un compromiso estricto de nefritis tubulointersticial. De ahí que otros de los exámenes que debemos solicitar en esos pacientes son el complemento C3 y C4, porque el hecho de que estén bajos en ausencia de una clínica muy sugestiva de enfermedades autoinmunes pudiera aumentar la probabilidad de esta entidad. El compromiso renal aislado es infrecuente. De ahí que siempre deban verificar que no hay un compromiso en otro órgano que le sugiera a usted una enfermedad sistémica. ¿Listo? La piel también puede ser blanco de esta enfermedad y todas las compromisos, pápulas, nódulos, excepto tal vez vesículas y ampollas, porque no es una enfermedad ampollosa, puede generar estas lesiones.
En el sistema nervioso central, la hipofisitis o la invasión de pues sí, de la hipófisis por esta entidad puede dar compromiso endocrino en múltiples seres, es otra forma también de aproximarse al diagnóstico, y es una de las entidades que en reumatología puede cursar con paquimeningitis, como lo son además la sarcoidosis y algunas vasculitis asociadas a ANCA. De ahí que pues si hay compromiso en el sistema nervioso central, más por cefalea o cefaleas crónicas, si hay otros compromisos sistémicos, pudieran llenarse de motivos para descartar que haya compromiso a nivel central. Los otros compromisos que van a ver son muy infrecuentes, puede haber pericarditis constrictiva, compromiso gastrointestinal, ya el compromiso genitourinario lo vimos, puede comprometer la próstata, las mamas y puede generar artralgias y entesopatía, que como vemos acá son más bien pocas las entidades que van a comprometer la centesis, sobre todo las espondiloartritis y otras más reactivas, y esta pudiera comprometerlo, pero menos del 5 o el 3% de los pacientes lo van a hacer. ¿Listo? Esto solamente para mostrarles que el diagnóstico diferencial de esta entidad es extremadamente amplio y la biopsia va a ser una condición sine qua non para poder aproximarse a esta enfermedad. Entonces, hasta ahí que tenemos una enfermedad joven, multisistémica, imitadora, tiene 4 fenotipos grandes, suele dar masas o fibrosis y puede confundir mucho con malignidad. De ahí que ir al problema o aplicar la ley de Sutton va a ser lo más práctico para realizar esas biopsias y definir si estamos o no ante esto. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Esto es para recordar que son cadenas inflamatorias que llevan a fibrosis o producción de exceso de plasmablastos desdiferenciados a IgG clase 4. Pero se requiere que haya una clínica compatible o sugestiva, al menos, que en la parte serológica usted haya descartado muchas otras entidades, que las imágenes sean compatibles con los órganos que usted clínicamente ve enfermos, y tal vez lo más importante es que la biopsia le sugiera o le confirme que esa sí es la entidad que usted está viendo. Los niveles de IgG4, como les comenté, 1 de cada 3, 1 de cada 4 van a estar normales a pesar de tener la enfermedad. Por lo tanto, no son suficientes para poder hacer el diagnóstico. Listo, miren que la sensibilidad, la especificidad es muy bajita y en una enfermedad que es de poca prevalencia, es muy rara, necesitamos una prueba que sea más específica para poder insertar de manera práctica. Y miren el valor predictivo positivo, es muy pobre para esta entidad. ¿Listo? Todas las enfermedades que las pueden elevar, ¿listo? Por lo tanto, no tiene un valor discriminante. Y ya evaluando dentro de esta misma enfermedad cuáles son los compromisos que más pueden elevarla, tal vez el único dato que sí es muy útil es que si el valor está 5 veces por encima del límite superior de la normalidad de lo que tiene de referencia el laboratorio, eso sí le puede usted sugerir que esté cursando con una enfermedad relacionada con el G4. Tienen que ser valores desproporcionadamente elevados en un contexto clínico adecuado para usted aproximarse a esta entidad. ¿Listo? Ya a nivel pues, más molecular, por citometría de flujo y diferenciación de los plasmablastos en sangre periférica, se ve que esos pacientes en algún punto inmunológico han dejado células, pues plasmablastos de memoria que tienen esta desdiferenciación que explica incluso que a pesar de que ustedes de anti-CD20 como rituximab de terapia, ellos pueden recaer porque todavía tienen una célula previa, pues una célula que está en capacidad de dar linfocitos que se pueden desdiferenciar a eso. Entonces, por eso la respuesta van a ver que a veces es diferente. Respecto a la biopsia, lo que está muy, muy, muy rosado como la Barbie es eosinófilo, lo que está muy, muy, muy morado como puntitos son células, obviamente. Entonces, ustedes, lo que ustedes ven acá de rayitas es la fibrosis estoriforme o un entramado como un canasto. ¿Listo? Y esas son las células que van a perpetuar esa fibrosis. Lo que observan acá a la derecha también es fibrosis estoriforme con una amplificación a más 100, pero es importante tener en cuenta que hay imitadores de esto. Entonces, las vasculitis asociadas a ANCA pueden generar esto mismo y la enfermedad de Castleman multicéntrica también lo puede generar. Para discriminar con esto, pues les serán útiles el compromiso sistémico, los ANCA por ELISA, si se van a solicitar, pues, y en este caso, evaluar la infección por virus humano herpes 8 en la inmunohistoquímica. La flebitis obliterante, como les comenté, flebitis implica que el vaso está inflamado y se oblitera, es decir, que algo está infiltrándolo en la periferia y lo cierra de afuera hacia adentro. Entonces, ustedes van a ver aquí que esta es la luz del vaso, a diferencia de esta arteria, esta es una arteria, esta es una vena. Acá ustedes ven que la capa muscular es gruesa, estos son capilares, son arteriolas, y acá
ustedes ven en esta vena la poquita luz que le queda y todo lo que quede de la luz hacia la adventicia, que es este espacio de acá, va a estar lleno de rosadito y puntitos morados, es decir, células que están infiltrando y cerrando ese espacio vascular, al igual como se ve acá, que tiene mucho más infiltrado el linfoplasmocitario. Esta de acá a la derecha es una tinción de inmunistoquímica igual de un vaso, en donde se ve, acá está el endotelio, acá está la capa muscular, acá está la adventicia, y lo que está entre estas dos es todo el infiltrado inflamatorio, como lo vemos también en esta. Esta es la vena y esta es la arteria. Ya la tinción de inmunistoquímica, que básicamente ¿qué es? Es utilizar unos colorantes dirigidos específicamente contra la inmunoglobulina G subclase 4, que está pegada en la parte de afuera de la célula. Entonces, cuando usted pone esos colorantes en la placa, específicamente van a unirse a esas células y cuando ya se mira al microscopio, usted va a ver puntitos morados, núcleos, y lo que está café, dorado en ese espectro, van a ser las células que están con esta tinción positiva. ¿Listo? Esto lo tiene que hacer un patólogo que esté familiarizado con ver estas placas, porque si no va a ser difícil la interpretación y ya ven que el diagnóstico casi que parte de aquí. Por eso es poco específica, pero se requiere pues de un sinnúmero de argumentos para ello. Entonces, ¿qué es altamente sugestiva en la histopatología? Que tenga los puntitos morados densos, como lo vimos, que tenga esas rayitas rosadas que implican que hay fibrosis storiforme o flebitis obliterante. Y aquí está lo más delicado del asunto, que el patólogo cuente cuántas células de estas están pintadas en un campo de alto poder, haga una relación, identifique de qué órgano viene la biopsia, mire los criterios diagnósticos e indique si cumple o no cumple los criterios de porcentaje de diferencia de un tejido al otro. Y eso es tal vez lo más difícil que implica esta enfermedad. Bueno, en 2012 se hicieron los primeros consensos para poder hacer el diagnóstico y en ese momento la puerta de entrada era el valor del compromiso orgánico y el valor de IgG4. Sin embargo, como ya hemos venido mencionando, tal vez esto es lo que más se ha desvirtuado y se le ha dado más peso a la histopatología. Ya van a ver cómo cambió con los criterios celulares de 2019. Acá es un PET-CT donde se evalúa el compromiso del páncreas, ustedes lo observan acá, compromiso a nivel pélvico y el compromiso infiltrativo en los músculos periorbitales que están aquí. El otro consenso que hubo con Despande y colaboradores partían de la biopsia, ¿listo? Y le daban un puntaje según el número de células que encontrara el patólogo por cada campo de alto poder en cada uno de los órganos que ustedes ven. Eso pues era dispendioso y discriminar del uno al otro cada vez fue más difícil. En 2019 en EULAR se reunieron varias personas y organizaron esos criterios para hacerlos tal vez un poco más prácticos de lo que puede generar esta enfermedad. El criterio de entrada que ellos tienen es que primero, clínica y radiológicamente, usted vea un compromiso que sugiera la enfermedad. Esa es la puerta de entrada. O que usted, por biopsia, tenga unos hallazgos altamente sugestivos como los vimos ahorita. El segundo paso es que si usted tiene esa puerta de entrada, debe excluir exhaustivamente cada uno de estos puntos porque pueden ser imitadores o diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, que compete al resto de pacientes que nosotros vemos, que no deben tener una vasculitis asociada a ANCA, no deben tener positividad de los autoanticuerpos específicos para Sjögren, tampoco pueden tener criterios que cumplan diagnóstico para lupus, ni para crioglobulinemia, ni para otras enfermedades como la de Erdheim-Chester. Y adicionalmente, en los otros estudios de biopsia también se deben descartar otras entidades. Listo. El tercer punto de criterios de inclusión es la histopatología, que no nos vamos a detener mucho porque ustedes ven acá que cada uno de los puntajes que se dan de inmunistoquímica varían y van a variar según el órgano. Y tal vez lo que más debemos tener presente son los diagnósticos diferenciales de cada uno de estos sistemas que rigurosamente se deberían evaluar antes de asumir que es una enfermedad relacionada con IgG4. Finalmente se da una puntuación categórica según los órganos involucrados. Miren acá que 19 puntos del compromiso del páncreas, porque es que uno de cada 3 pacientes con esto lo va a tener. Y de forma decreciente va a haber compromiso glándulas salivares, compromiso retroperitoneal y compromiso de la corteza renal. ¿Listo? Cuando el paciente, después de haber hecho todo ese puntaje, tiene más
o igual a 20, el paciente cumple criterios clasificatorios para poder decir que usted tiene esa enfermedad ante usted. Claves diagnósticas para pensar en diagnósticos alternativos. Primero, que los pacientes hagan fiebre. Esta enfermedad, como vimos que la mediación inmune es muy diferente, el perfil de citoquinas no da para tener un perfil que genere fiebre. Esos pacientes usualmente responden bien a los glucocorticoides partiendo de la misma base inmunológica. Y tal vez de acá, de la parte serológica, saber que los autoanticuerpos con alta especificidad, es decir, los ENA o PEL-antígena de doble cadena, son exámenes que estos pacientes no deberían tener positivos. De estar positivos, automáticamente usted ya debería considerar otras entidades. ¿Listo? Pacientes con enfermedad de cronocolitis ulcerativa por la asociación que tienen con enfermedad del árbol biliar tampoco se deberían considerar en estos casos. Y si tienen marcadores de otras enfermedades del compromiso por macrófagos o histocitos tampoco se deberían incluir. Entonces, de forma práctica, usted primero debe excluir todos los imitadores de forma razonable, correlacionarlo con la clínica y tener lo más importante, una comunicación con todo el equipo quirúrgico, histopatológico, de radiología, para que todos estén hablando el mismo idioma. Cosas muy puntuales del tratamiento. Hay muchos blancos que están en estudio ahora, pero tal vez lo que más se aproxima a donde está el problema es el CD20 con el bloqueo con rituximab y en estudio moléculas que están bloqueando CD19 con ibebilizumab, que más o menos hacia 2028 saldrá el ensayo clínico que están utilizando, para ver si con eso pueden bloquear la cascada a distancia. Ya cogerlas desde acá es llegar un poco tarde desde la cascada de citoquinas. ¿Qué dicen las guías internacionales del tratamiento? Antes de usted darle tratamiento y que usted ya confirmó la enfermedad, debe verificar cómo están todos estos laboratorios, incluyendo las subclases de IgG, ¿listo? Con todo lo debatido que puede hacer. Verificar cómo está el complemento y la electroforesis de proteínas en caso de que haya otras entidades que puedan estar simulando. Y verificar a nivel de imágenes cómo están tórax, abdomen y pelvis por el compromiso que puede haber en otras estructuras glandulares. Respecto a las indicaciones de tratamiento, mientras la enfermedad sea sintomática, lo va a requerir. Ya vieron que los síntomas son muy extensos. Las enfermedades que son progresivas, asintomáticas, pero que comprometen órganos vitales, ejemplo, aorta, riñones, también van a requerir tratamiento urgente. Y siempre se debe evaluar los síntomas y el mantenimiento del tratamiento a los 6 meses y a los 3 años. Acá están las indicaciones, pues, del manejo de esos casos urgentes que vimos. ¿Y con qué se trata? Es una enfermedad que es agradecida con los glucocorticoides, 2 a 4 semanas de tratamiento inicialmente a esta dosis, 30 a 40 miligramos día, con un desmonte de 5 miligramos cada semana, evaluando los síntomas del paciente, y en casos y en seguimientos de esos pacientes se ve que cada vez mejoran una vez que usted le inicia los glucocorticoides. Respecto a los ahorradores de esteroides, pues hay varias líneas que se pueden utilizar. Lo que sí es claro es que cuando entra el paciente ya tiene más de 3 o 4 de esos órganos comprometidos, los niveles de IgG4 superan 5 veces el límite superior de lo normal. Dentro de la experiencia que tienen los grupos tratantes de esos pacientes, consideran de entrada en esos casos iniciar rituximab de la mano de los glucocorticoides, una dosis al día 0 y otra dosis al día 15 después de iniciar el tratamiento. Acá están los posibles ahorradores de esteroides, no los vamos a detener en todos porque no es como el objetivo de la charla, pero para saber que se pueden utilizar tanto acetoprina, metotrexate como los otros, pero los que más evidencia robusta tiene son los glucocorticoides y hasta ahora el rituximab. Mensajes para llevar a casa, que es una enfermedad fibroinflamatoria inmunomediada que nos va a imitar muchas entidades, pero que tal vez no es la primera en la que debemos pensar. ¿En quiénes sí sospecharlo? Compromiso del páncreas exocrino de presentación muy explosiva, compromiso de las glándulas y otros sistemas y hallazgos de fibrosis por imagen o por histopatología. Siempre necesitamos una correlación de estos 4 elementos o si no, pues se puede haber un tratamiento que es inadecuado. Y recuerden que el tratamiento de sus pacientes es agradecido con los glucocorticoides. 1 de cada 3 recaen y requerirán pues otras terapias adicionales. Bueno, es lo que les traía. No sé si hay dudas, preguntas.